Lolol es un pueblo enclavado entre los cerros de la cordillera de la Costa, al suroeste de la comuna de Santa Cruz, en la provincia de Colchagua. Al igual que la mayor parte de los lugares y pueblos de la costa, no tiene sus orígenes claramente definidos. Pero en este video documental trataremos de armar parte de su historia con el fin de establecer, según rastros e investigaciones realizadas por años, la formación y desarrollo de este pueblo característico de la sexta región. Existen antecedentes que indican que los promaucaes, conocidos posteriormente como picunches, que en vocablo mapuche significa gente del norte, habitaron esta zona central del país, estableciéndose a su vez en Lolol. Prueba de esto son los nombres de origen que dejaron en localidades como Nilahue, Quiahue, Nerquihue y Lolol, que quiere decir tierras de cangrejos o de hoyos. Hallazgos encontrados en diferentes lugares del territorio indicarían que estos promaucaes estaban organizados social y políticamente. Confirma esta aseveración bloques de piedras llamadas con el tiempo tacitas, que se utilizaban para la molienda de minerales, cereales y para la realización de rituales y cultos religiosos. Otros vestigios hallados y utilizados por los promaucaes que actualmente se encuentran en el Museo Comunal son puntas de proyectiles, elaboradas en obsidiana, que eran utilizadas principalmente para la cacería, ya que estos grupos triviales que ocupaban estas zonas eran más bien pacíficos, de manera tal que casi no las usaban para enfrentamientos. Bolo, el que era utilizado como boleadora para la caza de aves y animales pesados. Piedras horadadas, de distintos tipos, tamaños y colores, consideradas para múltiples usos. Entre los principales se encontrarían los siguientes: como símbolo de enterratorio de sus difuntos, como factor de suerte y de mucha fecundación, para representar el ciclo de la vida, comienzo y fin, y utilizadas para el trabajo agrícola como desmalezar, picar la tierra y pesar productos, entre otros. Ollas y jarros, hechas de arcilla, que servían para cocer alimentos, y el jarro para actividades domésticas propias de su quehacer rutinario. Platos y morteros, usados para moler o chancar leguminosas, que eran alimentos básicos, junto con la quinoa, considerado el producto más completo. Raspadores, que como su nombre lo indica, eran utilizados para raspar cueros o para descarnar, trabajos que se realizaban normalmente en las matanzas de animales. Pipa, fabricada de piedra de consistencia más bien blanda, con un ribete perforado en el sector de arriba, unida a un orificio pequeño ubicado en la parte que iría a la boca. Vasos ceremoniales, usados preferentemente por curacas, principal autoridad que realizaba los ritos y ceremonias. Por su forma, al parecer, sería aprovechada para tomar agua o alguna bebida en especial. Esta pieza fue encontrada en el lecho de un río cercano a unos bloques de piedras tacitas. Las clavas, símbolo hecho en piedra, también usadas por los jefes de tribus. En este caso se muestra en tomador o mango perforado. Estatuilla de mando, usada por el jefe de la tribu, objeto único por su gran valor como instrumento de mando. Símbolo de poder escasamente encontrado en la región, consistente en un modelaje de rostro humano ovalado, con cejas arqueadas sobresalientes unidas a su nariz, de ojos y boca muy pequeños, lo que hablaría de los rasgos faciales de sus antepasados en la colectividad indígena. Al mismo tiempo cumple la función de una extraña y particular pipa, con una perforación en su cabeza donde se depositaría algún alucinógeno para ser inhalado por otro orificio ubicado por atrás del rostro.
Además, posee por la parte posterior dibujos decorativos consistentes en cadenas de líneas quebradas, distintivo simbólico básico del arte indígena. Se sabe que los incas, creadores de un imperio en el siglo XI después de Cristo, y que a principios del siglo XV ocuparon parte de América del Sur. Alrededor del año 1485 se establecieron en numerosas colonias de mitimares indígenas de diversas culturas, buscando y creando centros mineros compuestos por bastantes instalaciones de piedras y maderas ubicadas en quebradas y ríos, donde se ocuparía numerosa mano de obra. Francisco Antonio Encina, historiador, Premio Nacional de Literatura en 1954, en su Historia de Chile señala que Lolol fue un centro industrial conformado por lavaderos de oro que se enviaban al Cusco. En el sector de los Robles, que es el más alto de la región, se han encontrado vestigios de herramientas de piedras que servían para moler el oro y que fueron llamados trapiches. Una enorme y pesada piedra circular, llamada voladora, giraba sobre un alero de una piedra madre posada en otra base. Traspasada por un eje de madera, ésta se accionaba por el efecto de las torrentosas aguas. Si bien no existe constancia clara que los restos de estos trapiches encontrados en la comuna fueron efectivamente elaborados por los incas, ya que en la época de la colonia también fueron fabricados por los españoles y su descendencia mestizada. El modelo original es indudablemente incaico y marcó presencia en la zona como centro aurífero, llegando a adquirir fama en toda la región como lugar de minas, llamándose a este asentamiento ya desde el siglo XV como la Mina de Lolo, provocando la inmigración de gente a esta zona en busca de oro, repercutiendo esto en parte en el comienzo del poblamiento y origen del pueblo de Lolol. A través de los años, y como se sabe, la mayoría de los pueblos entre los que se encuentra Lolol y que se emplazan en esta región tienen su origen en caseríos denominado como un conjunto de casas existentes en un lugar determinado, situados a su vez cerca de un camino y ruta comercial que en el siglo XIX destacó el periodo colonial de nuestra historia. En esta parte del país existieron 3 vías o caminos de gran importancia que marcaron la vía de tránsito comercial desde el tiempo de la colonia hasta nuestra época. Estos caminos fueron el Camino Real o del Centro, el Camino de la Frontera y el Camino de la Costa. Por estos precarios caminos, y en especial por el Camino Real, numerosos arrieros salían desde la costa hacia la capital del reino con productos como sal, lanas, cueros, charqui, vino y cereales. Lo hacían en tropillas de mulas y carretas, que eran los medios de transporte usados en ese tiempo. Al llegar a Lolol por el Camino Real, los arrieros se reunían en algunas casas llamadas posadas, para hacer un alto, tomar un descanso y continuar con el viaje al día siguiente. Estas posadas fueron el punto de encuentro y de reunión social. Dada a esta razón, referida a las posadas y al tránsito de arrieros por el Camino Real, se habría alzado un caserío en este sector, teniendo las posadas como centro principal, siendo esta otra razón sobre la contribución al origen del pueblo de Lolol, esta vez en la época de la colonia. A finales de la colonia, Lolol era un pueblo creciente por las minas y posteriormente las posadas existentes en el lugar. Sin embargo, en esta época, y ya hacia mediados del siglo XIX, el gran auge y polo económico que trajo a gran cantidad de gente a vivir en el pueblo de Lolol fueron las haciendas, importante institución de carácter económico y social, heredada de las mercedes de las tierras y de las encomiendas existentes en el período colonial. Aquí nacen las casas patronales, definidas como el conjunto de instalaciones y espacios anexos que se organizaron como una entidad urbana primaria y que se constituyeron en el nervio motor social y productivo de la actividad agrícola chilena. La más grande
y característica es la hacienda de Lolol, la cual llegó a ser una de las más importantes de la región con una superficie entre 4 y 5.000 cuadras. Fue comprada por don Críspulo Mujica Saavedra en el año 1893, quien en su mejor momento llegó a tener más de 500 trabajadores, la mayoría venidos de otras localidades del país. Estas casas patronales todavía conservan los extensos corredores con espacios muy relacionados con el clima de la región. Sus inmensos y altos muros, de espesor de 1 metro, las hacían más resistentes a los sismos, haciéndolas además frescas en verano y cálidas en invierno, debido a los elementos utilizados como madera, barro, paja, ladrillo y coligües para los techos, además atractivas con sus puertas y pilares de pino oregón sobre las bases de piedra que sustentan anchos corredores, tanto de exteriores como de interiores. Muchas de las antiguas casas patronales han perpetuado su espíritu estructural y representativo. Sus formas han dado origen a un estilo heredencial. Muestra clara de esto es que su estructura colonial fue imitada en la formación del centro histórico y patrimonial de la declarada zona típica de Lolol. La hacienda de Lolol marca el tercer hito claro en la formación histórica del pueblo de Lolol, y con esto se da paso al origen en sí al pueblo que conocemos en la actualidad. A mediados del 1800 y a 4 kilómetros al suroeste de la hacienda de Lolol, se ideó construir este pueblo en lo que hoy es el sector Punta de la Piedra. Pero por causa de las importantes crecidas de los esteros en las épocas invernales, se prefirió levantar al pueblo en el sector del Rincón de las Ovejas, cosa que tampoco pudo ser posible por similares razones. En 1864, el distinguido y visionario don Antonio de Zúñiga donó terrenos para delinear el trazado para el levantamiento y las edificaciones de las primeras casas que hoy conforman el núcleo central del casco antiguo. En definitiva, se aprovechó la altitud del terreno con respecto a los esteros, Lolol y las Ovejas, adquiriendo un plano triangular, característica muy particular de Lolol. Las construcciones de estas casas fueron realizándose paulatinamente en torno a la iglesia, patrimonio arquitectónico histórico y religioso. Como se mencionó anteriormente, la arquitectura y los estilos de estas casas son herencias e imitaciones de las casas patronales. Un importante rasgo de esta arquitectura tradicional es que proviene de la naturaleza, ya que todos los elementos para la elaboración son rudimentarios y se encuentran en todo el valle, como piedras para cimientos, adobes para los muros, tejas para las techumbres y madera para las puertas, ventanas, pilares y vigas. En estas casas son comunes dos tipos de puertas. La primera, puertas de 2 metros por 1,5, construidas en roble. Fueron diseñadas para cumplir además la función de ventana que permitiera dejar entrar la luz al interior de los pasillos, y para protegerlas, barrotes de fierro que conservan el estilo estético de la puerta. La segunda llama en especial la atención por su estilo neoclásico, donde aflora el fino detalle artístico en relieve. Se impone aquí el cabezal como coronando la puerta con sus cuadrantes simétricos. Sus dimensiones son 2 metros 40 por 1,40 de ancho, y su estilo luce también en muchas casas cercanas al núcleo central del antiguo Lolol. Los pilares de estas casas tan hermosas sustentan gruesas vigas. Principalmente en sus ensambles aparecen las sopandas curvilíneas entre viga y pilar, dando mayor resistencia y rectitud a la línea del techo con relación al corredor. Los pilares mayormente usados son los octogonales, con un diámetro de 50 y 70 centímetros que descansan sobre basas de piedra de base cuadrada y relieve circular de una pieza que cumple con dar el mayor punto de apoyo
a estos corredores. En los interiores de la parte alta de los corredores y desde la pared se extienden las vigas principales del alero que conforma el corredor. Estas se unen con vigas que vienen en declive en dirección gradual al sistema de amarre, para mayor firmeza y por sobre todo evitar que con el tiempo la techumbre no tienda a irse hacia adelante y descuadrarse. Los principales elementos usados en las antiguas construcciones del casco antiguo, centro histórico, son piedra para cimientos, adobes recubiertos por polvillo y lechada de cal, y tejas de alrededor de 2 kilos de peso que se entrelazan en las techumbres, forman las pintorescas casas del antiguo Lolol. En general, el área denominada centro histórico está formado por amplios corredores exteriores continuos y comunicados entre sí, que le otorgan un carácter propio, pero que a su vez son el rostro característico de las casas de pueblo de la zona central del país, y que en este lugar se conserva casi intacto a pesar del paso de los años. La mayor y más importante obra arquitectónica que se alza en Lolol es su iglesia parroquial, llamada Santísima Natividad de la Virgen de la Merced, con dimensiones de 35 metros de longitud por 35 metros de ancho. Fue edificada en el año 1915 por iniciativa y dirección del sacerdote español don Cándido Lorenzo Llorente, quien fue párroco entre los años 1914 y 1918. Este sacerdote, de gran vocación y amor por los lugares donde le tocó ejercer su vida sacerdotal, retrató su vida en Chile, y especialmente en Lolol, en su libro llamado Añoranzas, y donde aún se conservan un pequeño número de copias entre algunos vecinos de esta localidad. La bendición de esta iglesia fue el 16 de julio de 1916 en la fiesta de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, en la cual asistieron importantes autoridades eclesiásticas de la época, escribiendo una bellísima página en la vida religiosa de la patria. El sacerdote Anacleto Elías Herrera, quien estuvo a cargo de esta parroquia entre los años 1920 y 1922, mandó hacer a un ebanista español, don José Soria Zabal, un altar de finas maderas, el cual, en un largo viaje por barco hasta Chile, pasando por los ferrocarriles de la época, fue traído finalmente en carretas hasta su destino final en la iglesia de Lolol, siendo la bendición e inauguración en su calidad de altar mayor el 29 de enero de 1922. Cabe señalar que en este altar se encuentra sepultado el padre Ricardo Salas Salas, más conocido como el cura de los pobres, que sirvió en este lugar entre los años 1868 y 1888. En la parte central de este altar mayor se aprecia el cuadro del famoso pintor y considerado uno de los 4 maestros de la pintura chilena, don Alberto Valenzuela Llanos. El cuadro está compuesto en el eje izquierdo por la imagen de la Virgen María, vestida de blanco con un escudo en el pecho. La figura se presenta sentada sobre una nube, con los brazos extendidos hacia adelante. Frente a ella y de rodillas aparece una figura masculina de perfil, vestido a la usanza europea de los siglos XII al XV. En su muñeca derecha extendida hacia la Virgen se aprecia un grillete con un trozo de cadena colgando. En el piso se observa otro fragmento de la cadena. En el tratamiento pictórico de la obra, el artista emplea 2 tipos de pincelada, una corta con abundante pasta y otra más extensa y suave. La imagen de la Virgen, cuyo tratamiento pictórico es la pincelada corta y sin contraste en los contornos de la imagen, esquema que se replica en el tratamiento de manos y rostro. En contraposición, la figura masculina se presenta muy bien delineada en sus contornos, tanto en el tratamiento del rostro y de las manos como en los paños del ropaje.
El rostro y cabello están trabajados a la manera realista, marcando las sombras con aguadas de matices más oscuros que el color local. El tratamiento de los paños que conforman la vestimenta del retratado está muy bien logrado por el artista, quien utiliza la misma técnica para destacar luces y sombras con diferentes matices del color local, sin la utilización de negros. La atmósfera del cuadro está trabajada en base a pinceladas cortas que, yuxtapuestas, van otorgando luces y sombras al cielo y la tierra, divididos por una horizontal imaginaria. El título de la obra es descriptivo. No se visualiza ninguna inscripción del título en la obra asignado por su creador. Según Solís de Obando, en su Historia de Colchagua, la obra representa la aparición de la Virgen de la Merced al rey Jaime I de España. Información que, de acuerdo a una tradición oral, ha sido interpretado como el título de la obra. Cuenta la leyenda que al rey Jaime I sus enemigos habían conseguido aprisionarle, y estando cargado de cadenas se le apareció la Virgen de la Merced, rompió las cadenas y le permitió la fuga para que continuara reinando. Al establecer una hipótesis diciendo, cuenta la leyenda, establecería de que se trata de un hecho anecdótico transmitido oralmente que se formula en torno a la obra, pues de acuerdo a los antecedentes biográficos estudiados y según una tradición muy discutida, la Virgen solo se le habría aparecido a Jaime I de Aragón en 1218, cuando en forma simultánea se le apareció a su tutor, Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, y a San Raimundo de Peñafort. Sin embargo, en esos años el rey Jaime I, el que supuestamente aparece en el cuadro, era solo un niño. Por tanto, es acertado pensar que Valenzuela Llanos habría pintado esta obra de acuerdo a esta tradición, sin cuestionarse mayormente acerca del fundamento teológico respecto de la aparición de la Virgen, sino que llevó a la tela una interpretación de esta tradición dudosa, transmitida en forma oral. La Iglesia Católica de todos los tiempos ha sido especialmente cuidadosa respecto de reconocer como fidedignas a las apariciones de la Virgen. Sin embargo, el cuadro tiene una importancia histórica y artística de gran relevancia, puesto que la temática característica de la obra de Valenzuela Llanos es el paisaje, no así la pintura figurativa, y son escasos los retratos que realizó, lo que transforma el cuadro en un patrimonio único de la zona típica de Lolol. Cabe preguntarse, ¿cómo un cuadro de esta importancia, incluido su autor, fue destinado al altar mayor de la iglesia de un pueblo tan pequeño? La respuesta la obtendremos al revisar la biografía de Valenzuela Llanos, donde cuenta los libros que hablan del tema, que Valenzuela Llanos contrajo nupcias con una lololina, nacida en el Fundo, Portezuelo de Quiahue, doña Julia Montero Rojas, y cuando la iglesia estaba en plena formación, fue solicitada ayuda a cada uno de los hacendados del pueblo, materiales y otras cosas para su terminación. Y dado que la familia Montero era gran colaboradora con la causa y estaba emparentada con tan ilustre personalidad, se le solicitó por intermedio de esta al pintor que realizara tan importante obra. Sin duda, el cuadro de Valenzuela Llanos es la obra artística más importante con que cuenta la zona típica de Lolol, y su realce hace destacar al lugar como un centro histórico, patrimonial y artístico de gran relevancia en la región. Todo lo anterior, con respecto a la arquitectura de las casas comprendidas entre las calles Los Aromos, las Acacias, los Alerces y las Achiras, fueron resultado de un trabajo de investigación realizado por la arquitecto doña Magda Gisela Barrocal, y visto lo dispuesto en la Ley 17.288 de 1970, Decreto Supremo número 19 de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y según acuerdos del Consejo de Monumentos Nacionales, decretó a título único. El 16 de mayo de 2003 fue declarada zona típica y pintoresca el centro histórico de la ciudad de Lolol, bajo el decreto exento número 350 de la misma fecha.
Pero, ¿qué significa pertenecer a una zona típica y pintoresca? Asegurar la permanencia de los valores ambientales históricos, paisajísticos, arquitectónicos y urbanos por lo que se declaró la zona típica, los que serán protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. La declaración del Olol como zona típica permitirá finalmente asentar el conocimiento por conservar y brindar su verdadero significado cultural y o natural, con el objeto de mantener la identidad, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, atraer turistas y contar con beneficios tributarios de la Ley de Donaciones Culturales.